Hola, soy Daniela Morales y este episodio de Returning to the River ha sido traducido al español y originalmente fue narrado por Dominic Papilla. El agua es realmente lo que nos purifica, y no solo en el sentido de las duchas, no solo para limpiar cosas, sino también en lo que respecta a lo mental y emocional, como el dolor espiritual y todo eso. Y de hecho también a través del duelo. Y no puede ser simplemente agua estancada, tiene que ser agua corriente para llevarse el dolor. Así que esa es mi primera explicación real de por qué apreciamos el agua, por qué la cuidamos. Me llamo Dominic Papilla y estás escuchando el primer episodio de Returning to the River, un podcast de California State Parks centrado en historias sobre cuencas hidrográficas. En esta temporada compartiremos experiencias de científicos, agricultores, artistas y muchas otras personas que consideran la cuenca del río San Joaquín su hogar. En los próximos episodios escucharás las voces de 3 narradores de la comunidad: Daniela Morales de Clovis y Amanda Kaminsky y Jesús Valdés de Merced. Returning to the River tiene como objetivo ofrecer un espacio para que las personas vuelvan a conectar con cuencas hidrográficas conocidas o que las descubran por primera vez en sus corazones, mentes y recuerdos. Esperamos que las historias que escuches en los siguientes episodios te inspiren a salir y explorar lo que significa ser miembro de una comunidad de la cuenca hidrográfica. Nuestro recorrido por estas historias que contribuyen a conformar la cuenca del río San Joaquín comenzará en los picos nevados de la corrodilla de la Sierra Nevada. Bajará por los bosques de altitud media que albergan los árboles más grandes del mundo. Se adentrará en el corazón agrícola del Valle del San Joaquín y terminará finalmente donde el río desemboca en el Océano Pacífico, en el delta de los ríos Sacramento y San Joaquín. Ahora, quizás te preguntes, ¿qué exactamente es una cuenca hidrográfica? En pocas palabras, una cuenca hidrográfica puede verse como una área delimitada por un conjunto de accidentes geográficos que canalizan el agua hacia arroyos, riachuelos y ríos. Estas vías fluviales no solo fluyen a través de paisajes salvajes, sino también a través de nuestras comunidades y a través de nosotros, en su recorrido hacia puntos de desagüe que incluyen cuencas de aguas subterráneas, embalses, bahías, océanos, etc. Puedes imaginarte las cuencas hidrográficas como una especie de muñecas rusas, en las que las cuencas más grandes contienen las cuencas más pequeñas de otros ríos y arroyos. Un río como el San Joaquín tiene muchos afluentes grandes o ríos que desembocan en él, entre los que se incluyen los ríos Merced, Tuolumne y Stanislaus, por nombrar algunos. Cada uno de estos afluentes, a su vez, tiene sus propios afluentes, y así sucesivamente hasta llegar a los arroyos más pequeños. El río San Joaquín tiene una longitud de más de 350 millas, lo que lo convierte en el segundo más largo de California. Su cuenca hidrográfica abarca 32,000 millas cuadradas, abarca un desnivel de más de 12,000 pies. ¿Bebes agua o comes alimentos procedentes de la cuenca del río San Joaquín? Seguramente sí. El San Joaquín es la principal fuente de agua para más de 30 millones de californianos. Genera más de la mitad de la producción agrícola del estado y es uno de los principales contribuyentes al suministro alimentario del país. De hecho, todos vivimos dentro de una cuenca hidrográfica, incluso tú. ¿Sabes en qué cuenca hidrográfica vives?
¿Vives en la cuenca del río San Joaquín? Bueno, aunque no vivas ahí, quizás se te ocurra algún río, arroyo u otra masa de agua cerca de tu casa. Lo más probable es que esa masa de agua sea una parte importante de la cuenca hidrográfica de tu zona. Nuestras acciones dentro de las cuencas hidrográficas pueden tener un profundo impacto en el medio ambiente y en el agua misma. Estos impactos nos afectan a todos, los humanos y los no humanos, que vivimos dentro de la cuenca hidrográfica. Debemos ser conscientes de cómo tratamos nuestra agua, pero no es solo por nosotros. Hay todo un ciclo de vida, diferentes ecosistemas, diferentes cosas que la necesitan. Así que tenemos, ya sabes, a nuestros parientes y para nosotros como pueblos indígenas, cuando hablamos de parientes, no nos referimos solo a tu tía, tu primo o tu tío, sino a las plantas, son los pájaros, son los animales terrestres, son los árboles. Es todo lo que está vivo. Eso es nuestro pariente. Y no podemos quitarle su fuente de supervivencia y tenemos que protegerla. Esa era Naomi Singh, directora ejecutiva y fundadora de California Intertribal Alliances. También la escuchamos al principio del episodio, y como sugieren sus citas, el agua y los paisajes por los que fluye son más que meras características físicas. Son historias, relaciones y experiencias. Son viajes a través de la alegría, del dolor y de la sanación. Son viajes hacia los que significa ser tú y lo que significa ser yo. Y todos los viajes necesitan un comienzo, así que, ¿dónde está el nuestro? A nivel del mar, Océano Pacífico, el Ecuador, el calor más directo del sol comienza a evaporar el agua del mar. Se eleva no más de 1 milla por encima de la superficie, formando una estrecha franja de humedad que se abre paso a través del océano hasta la costa oeste de Norteamérica. ¿Es aquí donde nace un río? A 12,000 pies a la vertiente norte de Banner Peak en California, la humedad del Océano Pacífico forma nubes grises y ondulantes que envuelven la Sierra Nevada en una sombra fría y expectante. Cae un único copo de nieve, el primero de la temporada. ¿Es aquí donde nace un río? Temperaturas invernales más cálidas de lo habitual. La luz del sol sobre la capa de nieve. La nieve se convierte en agua y la primera gota toca la roca expuesta, uniéndose a millones de otras en el descenso hacia el lago Thousand Island. ¿Es aquí donde nace un río? 9,800 pies. La gravedad. El camino de menor resistencia. La física guía el flujo hacia la desembocadura del lago mientras el agua da su primer salto hacia el cañón del Middle Fork del río San Joaquín. ¿Es aquí donde nace un río? ¿Dónde empieza realmente un río? Tómate un momento y visualiza el punto exacto en el que un río se convierte en un río. No la zona general, sino el momento exacto en el espacio y el tiempo. ¿Lo ves ya? Bueno, yo tampoco. Puede resultar difícil buscar el verdadero comienzo de algo. Si miras con suficiente atención, esperarás a darte cuenta de que un comienzo es solo una parte de un proceso continuo en el que has decidido centrarte. Quizás recuerdes haber visto datos sobre algo llamado el ciclo de agua en las clases de ciencias de la escuela. Nuestra gota de agua forma parte de ese ciclo. Esto significa que en algún momento fue un copo de nieve y ese copo de nieve, condensación en una nube y esa condensación, agua de mar en el Océano Pacífico y esa agua de mar,
agua de un río que fluía desde una montaña. Pero necesitaremos muchos más podcasts para profundizar a fondo en ese tipo de temas. Por ahora, comenzaremos nuestro viaje con ese copo de nieve. Bueno, los resultados. Hoy, nuestro estudio de la nieve ha revelado una profundidad de 28 pulgadas y un contenido de agua de 11 pulgadas. Así que hemos ganado un poco con respecto al mes pasado. El mes pasado teníamos aquí unas 8 pulgadas de contenido de agua. Todo eso se traduce si lo derritiéramos todo en un pie de agua que hay aquí en este prado. Los promedios de hoy, estamos al 47% del promedio para esta fecha y al 45% del promedio para el 1 de abril en esta ubicación. A unas 100 millas al noreste de Banner Peak, Andy Rising, director de Snow Surveys y Water Supply Forecasting, y su equipo acaban de realizar la medición de la capa de nieve del 1 de marzo en la estación Phillips, situada junto a la autopista 50 dentro de la cuenca del río American. El Departamento de Recursos Hídricos de California, o el California Department of Water Resources, también conocido como DWR, colabora en el manejo de un programa de estudios de nieve en el que se realizan cerca de 1,000 estudios de nieve en numerosas ubicaciones de toda California cada año. Sí, bueno, nuestro programa, ya sabes, hablamos del California Cooperative Snow Service Program. Colaboramos con muchas agencias para obtener los datos de los niveles de nieve medidos mes a mes, de modo que podamos hacer nuestras mejores predicciones. San Joaquín es una de las 24 cuencas para las que hacemos pronósticos. Así que yo diría que el 1 de abril es una fecha realmente importante en lo que respecta a nuestro pico de nieve habitual. Es cuando obtenemos la mayor cantidad de mediciones en un mes, unas 25. Y luego, ya sabes, enero es pronto. Obtenemos quizás 5, pero a lo largo de un periodo de 5 meses, probablemente se realizan unas 90 mediciones con nuestro programa cooperativo. Y en todo el estado, probablemente unas 900 o quizá 1,000 mediciones de los niveles de nieve al año. Las mediciones realizadas durante el invierno de 2025 a 2026, al igual que en demasiados inviernos recientes, muestran un espesor de nieve por debajo del promedio. David Rizardo, jefe de la sección de hidrología del DWR, pone en perspectiva las cifras de este año en una rueda de prensa celebrada tras la medición del 1 de marzo. Si miramos las cifras estatales de hace un año, el contenido de agua era de casi 19 pulgadas, lo que supone aproximadamente el 85% del promedio hasta la fecha, alrededor del 1 de marzo. Y eso es unas 3/4 partes del promedio del 1 de abril. Si lo comparamos con la situación actual, en 2026 estamos unas 4 pulgadas por debajo de lo que teníamos el año pasado, con un contenido de agua de 15.1 pulgadas en todo el estado. Eso supone solo alrededor del 57% del promedio del 1 de abril, que es cuando esperamos alcanzar nuestro máximo. Y unas 2/3 partes, o sea, el 66% del promedio hasta la fecha. Este año realmente no hemos tenido la capa de nieve habitual. El equipo del DWR se encarga de interpretar estos datos de los estudios de nieve y traducirlos en una predicción de la disponibilidad de agua para el resto del año. En años normales, el 1 de abril marca el pico de la capa de nieve, pero en inviernos con poca nieve, como el de 2025 a 2026, es posible que la mayor parte de la capa de nieve ya se haya derretido. Andy describió cómo las cifras normales de precipitación no siempre tienen que equivaler a una capa de nieve profunda. La mayoría de las tormentas de este año han sido no tan frías como nos hubiera gustado, por lo que no ha nevado cuando ha llovido, ya sabes, en las zonas más altas, donde más lo necesitamos. Así que, aunque nuestro índice de precipitación está en torno al 100%, nuestro manto de nieve está
ya sabes, al 50% o 60% del promedio. Por lo tanto, en ese sentido, y teniendo en cuenta cómo cayó, las temperaturas que tuvimos y el tipo de tormentas que recibimos, hay una discrepancia. Y eso no siempre es así. La mayoría de las veces son similares, ¿verdad? Tenemos una cantidad de lluvia y esta cantidad de nieve, pero este año estamos viendo más bien una dicotomía. La lluvia ha sido buena, eso es lo que ha llegado pronto, así que hemos tenido caudales más altos en los primeros meses. Y la esperanza es que podamos conservar gran parte de eso en la capa de nieve hasta que lo necesitemos, después del 1 de abril. Así que actualmente la mayoría de los embalses, si no es que todos, están en niveles medios o por encima del promedio para lo que suele ser habitual en esta época del año. Eso es bueno, pero es demasiado pronto con todo este escurrimiento que estamos teniendo en marzo y a finales de febrero. El deshielo es una fuente fundamental de agua dulce para el estado de California. Visité el Calaveras Big Tree State Park, situado a orillas del North Fork del río Stanislaus, un importante afluente del San Joaquín, para conocer un poco mejor la importancia de la nieve para la comunidad biótica de los bosques de altitud media. Soy Lily Oravets. Soy intérprete de parques estatales de nivel 2 en Calaveras Big Tree State Park. Estamos en un bosque mixto de coníferas, pero en realidad la razón por la que la gente viene aquí y por la que nos llamamos Parque Estatal Calaveras Big Trees es por los secuoyas gigantes. Tenemos 2 bosquecillos de ellas. Las bosquecillos son especialmente un grupo de secuoyas que suelen crecer juntas. Ahora mismo estamos en el bosquecillo norte. Y luego está el bosque sur, que está al otro lado del río. Por eso dije que el río divide el parque por la mitad. Ese tiene mucho más árboles. El bosque norte tiene algo más de 100 secuoyas gigantes. El bosque sur tiene más de 1000 y también es una reserva muy especial. Las secuoyas necesitan mucha agua. Les gusta tener una gran capa de nieve para que el agua se derrita lentamente en el suelo. Reciben agua durante todo el año y allá abajo en South Grove hay arroyos durante todo el año. Además de las secuoyas gigantes, hay otras formas de vida, incluidos los seres humanos, que dependen de las aguas de deshielo que fluyen por el Parque Estatal Calaveras Big Trees. Tenemos una pradera alpina húmeda, que es esa gran zona que absorbe el agua como una esponja y la retiene durante mucho tiempo, además de filtrarla y depurarla. Y las comunidades locales situadas más abajo en la montaña utilizan esa agua, así que la mantienen intacta, pero también la purifica y eso es simplemente una buena diversidad ecológica. Tenemos un programa de observación de aves desde la primavera hasta el otoño. Y el chico que la dirige es un gran guía. Siempre lleva a la gente a la pradera, porque se ven aves diferentes en las praderas que en el corazón del bosque. Así que es bueno tener esa diversidad de ecosistema para sustentar una diversidad de animales. Aunque la mayoría de los visitantes se fijan en las cosas grandes, los guías de Calaveras Big Trees también llaman la atención sobre algunas de las criaturas más pequeñas de la cuenca hidrográfica a través del programa Creek Critters, diseñado para niños. Hablemos de ninfas de libélulas y larvas de tricóptero, así como de peces y quizá algún renacuajo de vez en cuando. Y la idea es, oye, ¿hay bichitos en esa agua? ¿No es genial? Además, ¿sabías que una libélula empieza teniendo este aspecto y luego se transforma en otra cosa? Es increíble, pero también enseñan a los niños que ciertos organismos son muy vulnerables a los contaminantes, a la erosión y a cualquier otra cosa que pueda haber en el agua. Así que si podemos encontrarlos, sabremos que tenemos un arroyo sano y por lo tanto probablemente una cuenca hidrográfica sana.
El cambio climático y el agravamiento de los episodios de sequía o de tormentas intensas que puede provocar hace que predecir el espesor de la capa de nieve resulte cada vez más difícil. Andy me habló más sobre los efectos del cambio climático que él observa. Sí, algunos de los riesgos y peligros que observamos con el cambio climático que se está produciendo no son evidentes de un año a otro. Como comentábamos antes, no es algo que se pueda predecir u observar año tras año, pero a largo plazo estamos viendo, o esperamos, que la línea de nieve suba con el tiempo. Así que con el aumento de las temperaturas, la nieve no caerá en cantidades tan bajas como lo ha hecho históricamente. Otras cosas que tenemos, ya sabes, son que las temperaturas más altas llegan antes, la sequía de los suelos, los árboles más secos, mayor riesgo de incendios. Lo hemos visto en los últimos 10 o 15 años, incendios masivos por todo el estado. Eso tiene importantes repercusiones en cuanto a cómo cae el agua, cómo se escurre, cómo se filtra en el suelo, llega a las aguas subterráneas o se escurre cuando lo necesitamos. Cosas así. De vuelta en el Calvera Big Tree State Park, Lily describe cómo estos efectos del cambio climático han alterado los patrones de precipitación y ponen en peligro a las secuoyas gigantes. Solo llevo aquí unos 4 años y medio, pero trabajo con gente de aquí que se ha criado en esta zona, y ellos dicen que la capa de nieve es menor. Esto se debe, por un lado, a que los patrones de lluvia y nieve han cambiado a causa del cambio climático, pero también a que la cota de nieve se está situando cada vez más arriba en las montañas. Así que en épocas como la de este año, estaba hablando con una de las empleadas que lleva décadas viviendo aquí y me dijo que en años anteriores habría nevado donde ahora llueve, porque el nivel de la nieve simplemente está subiendo a medida que aumentan las temperaturas. Así que puede que las precipitaciones no sean tan malas de un año a otro, pero la cantidad de nieve está cambiando. Todas las secuoyas gigantes naturalmente se encuentran entre unos 4,000 o 8,000 pies de altitud, así que están acostumbradas a la nieve, están acostumbradas al frío. Las olas de calor las estresan mucho y así hay largos periodos de sequía o tal vez no hay la capa de nieve a la que están acostumbradas. El agua que permanece se secan mucho, se estresan mucho y si están secas y estresadas, son más propensas a arder en un incendio. Y los incendios también han aumentado debido a los cambios en los patrones climáticos. El hecho de que haya incendios es una parte natural de los ecosistemas de California. Las secuoyas gigantes están muy adaptadas al fuego, pero la intensidad de lo que estamos viendo ahora es lo que cambia. Y eso es causado por el ser humano y se debe en parte a nuestro impacto negativo en la cuenca hidrográfica. Mientras se escribía este episodio, la situación de la capa de nieve invernal en California se agravó aún más. El estado no recibió las tormentas de nieve del final de la temporada, que habrían acercado por porcentajes al promedio. De hecho, las temperaturas sostenidamente superiores al promedio registradas en marzo derritieron la mayor parte de la capa de nieve del estado. El 1 de abril, el DWR realizó otro estudio de la capa de nieve en la estación Phillips y registró 0 pulgadas de espesor de nieve. Esa lectura representa la segunda más baja de la historia. El estado en su conjunto se situaba en el 18% del promedio. Aunque la precipitación total se acerca a lo normal, la mayor parte cayó en forma de lluvia, no nieve. Esto significa que, aunque los embalses están casi llenos, no se espera que se recarguen con el deshielo de finales de primavera. En la lectura, la directora del DWR, Carla Nemeth, afirmó sin rodeos que el agua que tenemos ahora es la que tenemos y que tendremos que manejarla tal cual
hasta al menos octubre. Este año y a medida que avanzamos hacia años futuros en los que la disponibilidad de agua se verá cada vez más afectada por el cambio climático, la conservación del agua cobra cada vez más importancia. La conservación es una forma de vida. Ya sabes, estamos en una era en la que el clima está influyendo en la cantidad de agua y en cuándo llega el agua. Así que, ya sabes, va a tener que ser forma de nuestro estilo de vida. Tener en cuenta la conservación y ahorrar agua siempre que podamos. Ya sabes. A medida que nuestra gota de agua continúa descendiendo por la cuenca desde las altitudes medias, no fluye con total libertad hacia el Valle de San Joaquín. A lo largo de cientos de kilómetros por el Valle de San Joaquín, desde Bakersfield hasta Stockton, casi todos los ríos importantes que fluyen desde la Sierra Nevada se ven interrumpidos y capturados tras presas, formando embalses o lagos artificiales creados por el ser humano. Y en el caso de muchos de estos ríos, no se trata de una sola presa. A medida que el río San Joaquín serpentea a través de cañones fluviales de más de 1,000 pies de profundidad, también tiene que sortear estas barreras que obstaculizan su caudal natural. El río San Joaquín cuenta con 4 presas solo en su curso alto. A unas 20 millas al noreste del centro de Fresno, nuestra gota de agua, que en un principio se derritió de la nieve de la ladera norte del Pico Banner, se encuentra ahora retenida, desafiando la propia fuerza de la gravedad tras la última de estas grandes barreras, la presa de Friant. Nuestra gota se une ahora a billones y billones de otras en el embalse de 520,000 acres pies, llamado Lago Millerton. Este volumen equivale a más de 11 millones de piscinas de tamaño medio, pero Millerton ni siquiera figura entre los 5 embalses más grandes del estado. Las presas y embalses de California cumplen múltiples funciones. Además de servir para el control de las inundaciones, las presas también contribuyen a la generación de energía hidroeléctrica y regulan el suministro de agua para uso municipal, industrial y agrícola. El California State Water Project, que obtiene parte de su agua de la cuenca del río San Joaquín, suministra agua potable a 27 millones de californianos y a 750,000 acres de tierras de cultivo. Sin duda, el proyecto ha contribuido a dar forma a la California que conocemos hoy en día. Pero el legado de la construcción de presas en California no está exento de críticas. Hay alrededor de 1,400 presas en California y cada una tiene su propio impacto en los ecosistemas locales y en los medios de vida de las tribus que han dependido de esos ecosistemas desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, debido en parte a las presas y la drástica ingeniería hidráulica del estado, California ha perdido más del 90% de sus humedales históricos y bosques ribereños o bosques cercanos a cursos de agua. Esta pérdida tiene consecuencias que van más allá de la mera pérdida de los propios espacios naturales. Estas consecuencias incluyen no solo la destrucción de hábitats críticos para especies vegetales y animales autóctonas, sino también la eliminación de servicios ecosistémicos vitales que proporcionan los humedales, a saber, la purificación del agua, la recarga de las aguas subterráneas y la mitigación de los impactos de las inundaciones y el clima. La situación del agua en California es compleja y requiere soluciones complejas. Cada vez es más necesario ampliar el alcance de nuestra preocupación a la hora de tomar decisiones importantes que afectan a nuestros valiosos y variados paisajes. Mientras nos esforzamos por construir un futuro más sostenible, ¿cómo sería la toma de decisiones a escala de la cuenca hidrográfica?
¿Cómo sería un mundo en el que tuviéramos verdaderamente en cuenta el bienestar de todos los habitantes de nuestra cuenca, tanto humanos como no humanos, y consideráramos su prosperidad como la nuestra? En los próximos episodios continuaremos con el recorrido del agua por el río San Joaquín. Veremos cómo las aguas del San Joaquín sustentan la salud, la inspiración y los medios de vida de millones de personas que viven en la cuenca hidrográfica. Nos encantaría que nos acompañaras en este viaje. El agua significa mucho para tanta gente y nunca es solo algo ajeno a nosotros, sino algo que literalmente forma parte de todos nosotros. El agua hidrata, el agua cura, el agua nos da esperanza. Me quedé allí sentada y sentí que poco a poco me deslizaba hacia el agua. Empecé por los pies, empecé por los dedos de los pies, empecé simplemente pensando, vale, voy a bajar un poco más. Y finalmente me encontré sentada con el agua hasta la cintura, y estaba sentada en el agua y hacía mucho frío. Empecé a repasar todo y me decía a mí misma, tienes hijos, estás siendo egoísta. Ya sabes, todas esas cosas que la gente dice y que yo me repetía a mí misma. Y empecé a llorar y llorar. Estaba ahí sentada llorando y esa era mi reacción en este momento. Y me detuve y pensé, si no, esto no puede volver a pasar. Simplemente me sumergí y me quedé allí tumbada un rato. Me agarré en una de las ramas y me quedé bajo el agua un minuto. Tenía todo el cuerpo helado, entumecido. Me incorporé y entonces sentí, ya sabes, cuando sientes la brisa y hace tanto frío, volví a sumergirme y ahora estaba caliente. Así que me tranquilizó. Pero en ese momento abrí los ojos y pensé, me voy a arrepentir de esto. Y quería ver. Solo recuerdo las pequeñas escamas de oro y recuerdo mirar bajo el agua y vi las escamas de oro y podía ver los reflejos del agua con el sol. Y era como olas. Y me quedé quieta y pensé, ¿esto es tan bonito? Nunca lo había visto, a menos que lo recojas y te quede barro en las manos y veas todas esas pequeñas escamas doradas, nunca lo había visto reposar bajo el agua sin que nadie lo alterara. Y esos pequeños reflejos que se desprendían de él, los recordaré para siempre. Y me transportó a algo tan sencillo como estar aquí sentada, tan como despreocupada. Quiero ser como el agua, quiero estar despreocupada como el agua. Quiero estar así de despreocupada y tan hermosa. Esto ha sido Returning to the River, un podcast de California State Parks dedicado a historias sobre cuencas hidrográficas. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este podcast, dale like, suscríbete y compártalo. Para saber más sobre las personas, los lugares y las historias que aparecen en este episodio, visítenos en parks.saa.gov/Returning to the River. Este podcast es propiedad intelectual de California State Parks. Ninguna parte de este podcast puede ser reproducida o distribuida sin el permiso por escrito de California State Parks, sus distritos o divisiones. Esperamos volver a verlos pronto, de vuelta al río.